Bueno, buenas noches, buenas tardes, según dónde estéis, en qué continente. Es el último webinar de esta serie, de este segundo ciclo de webinars de la SEM. Esperamos que os hayan gustado, bueno, todos, y que este ya sea pues el cierre de oro para esta serie. Ante todo queríamos dar las gracias a los asistentes que después estáis con nosotros, también a Cuña Fombona, que sin ellos no sería posible hacer estas webinars, porque son ellos los que nos facilitan todo el tema técnico y los que nos ayudan con este tema. Dos cositas breves. Tanto al ponente como moderador podéis hacerles preguntas desde el apartado, desde la pestañita del panel de control que pone preguntas. Y si tenéis algún tema técnico, lo podéis hacer a través de la pestaña que pone chat, ¿vale? Entonces, este webinar en teoría va a estar moderado por la doctora Eva Gil, pero por problemas profesionales, por motivos profesionales, no ha podido estar con nosotros hoy y la sustituirá el doctor Albert Ginés, que ya todos lo conocéis, es vocal también de la Junta. Y el doctor Albert Ginés está como coordinador del equipo de pie y tobillo del PAR Salud de Mar en Barcelona. Y bueno, adelante, Albert, todo tuyo la presentación del doctor Dalmau. Hola, buenas tardes a todos. Primero de todo, en calidad de moderador, decir que la gente se anime durante la charla del doctor Dalmau para hacer las preguntas, que la pueden hacer durante la charla y después a su finalización, y yo las iré recogiendo. Y nada más, simplemente dar paso al doctor Dalmau. Todo el mundo lo conocéis, nuestro presidente de la sociedad, miembro del Council de EFAS, y que hoy nos hablará sobre la patología de Lisfranc, una patología que él conoce muy bien y que se basará básicamente en darnos su experiencia de cuándo hacer artrodesis o cuándo hacer una reducción abierta y una fijación interna. Así que, sin más dilación, adelante, Tony, con la charla. Bueno, muchas gracias, Sandra y Albert. Yo voy a ver si pongo ya la pantalla completa. Si la veis bien, ¿se ve? Bueno, pues yo voy a hablar de... Perfecto, ¿no? Pues voy a hablar de Lisfranc, como hemos dicho, de cuándo hacemos artrodesis o cuándo hacemos reducción y síntesis. Estas son las compañías con las que yo colaboro en formación y que no representan ningún conflicto para esta charla. Primero de todo, recordar un poquito 4 puntos de la anatomía de Lisfranc, que es una articulación en que todas las superficies son planas y ya le da, no tiene una inherente estabilidad. Pero sí que la estabilidad es muy importante la que le confieren los ligamentos, sobre todo los ligamentos plantares del pie y el ligamento de Lisfranc. Y bueno, es unas lesiones que no están exentas de secuelas. Y si repasamos la bibliografía de hace años de Myerson, vimos que en una revisión de 76 fracturas luxaciones había un 44% de secuelas. Nosotros hicimos una revisión hace unos años de 65 casos y teníamos un 54% de secuelas. Y en una revisión más reciente, el grupo de Gloria Alberti, de 13 casos también tiene un 50% de secuelas de algún tipo. ¿Y por qué esto? Pues bueno, lo primero es por el mecanismo. Hay 2 mecanismos fundamentales de lesión. Uno es el mecanismo de alta energía. Vosotros sabéis, todos los automóviles tienen muchos sistemas de protección. Los airbags salen por todos lados, excepto en el pie. Muchas veces el pie queda atrapado ahí en los pedales. O sea que los accidentes de tráfico es una causa de estas lesiones. Luego están las precipitaciones y los aplastamientos. Y no debemos olvidar que en muchas ocasiones estas lesiones evolucionan con un síndrome compartimental. Por otro lado, estarían los mecanismos de baja energía. Son mecanismos como el conocido sutil Lisfranc, que se da en lesiones deportivas, en esguinces de medio pie, y que muchas veces también pueden llegar a pasar desapercibidas. En cuanto a las clasificaciones, siempre se ha intentado dar con las clasificaciones una correlación de cuál tenía que ser el tratamiento. Y a veces esto es complejo, es difícil. Quizás
en la clasificación del sutil disfrag de Null y Bertullo, pues sí que nos ayuda un poquito más a hacer, a correlacionar el tipo de lesión con el tratamiento que vamos a hacer. Es muy importante el enfoque diagnóstico que le demos. Muchas de estas lesiones, como hemos dicho, son lesiones de baja energía y pasan desapercibidas o pueden pasar, y es importante tener un índice de sospecha, un alto índice de sospecha, buscar los puntos dolorosos, buscar la estabilidad, tanto del primer radio como de todo el medio pie, con movimientos de inversión y eversión del antepié. Y buscar este signo que hay de quimosis plantar, que muchas veces nos hace sospechar que hay una lesión de disfrán, al igual que la imposibilidad que tienen muchos de estos pacientes en el sutil disfrán de ponerse de puntillas. Si tenemos dudas, si vemos que hay edema y que no tenemos un diagnóstico claro, lo más fácil, lo mejor, siempre es repetir este examen en unos días. Y también es importante, muy importante, la radiología. En la radiología hemos de buscar unos puntos que muchos de vosotros ya conocéis. Si es posible, haremos siempre una radiografía en bipedestación de los dos pies. Es evidente que en las sesiones de alta energía, de mecanismos de alta energía, esto ni es necesario ni es posible, pero en otras lesiones sí que es necesario y sí que es imprescindible hacer esta radiología en bipedestación de los dos pies, comparativa. Podemos buscar estas líneas que si trazamos una línea pues, por el borde medial del pie, que vaya desde escafoides a cuña, debería pasar por la base del primer metatarsiano. Cuando esto no ocurre, pues hemos de sospechar que hay, ¿no?, este desplazamiento, y ya nos hace sospechar de una lesión del disfrán. Igual que la continuidad de la línea que iría del segundo metatarsiano a la segunda cuña. También la distancia que hay entre primer metatarsiano y segundo metatarsiano es importante, igual que buscar ahí este flex sign, estos arrancamientos del ligamento del isfrán. En el perfil, en carga, pues bueno, buscar esa uniformidad, ¿no?, que hay, la continuidad de la línea de las cuñas con los metatarsianos, que se va a perder cuando hay una luxación. O esa disminución del arco que se ve cuando la base de la primera cuña puede llegar a ir por debajo de la base de la zona de apoyo del quinto metatarsiano. En la radiografía oblicua todos conocéis también que hemos de buscar estas líneas de continuidad del tercer metatarsiano con la tercera cuña, del primer metatarsiano con la primera cuña y del cuarto metatarsiano con el cuboides. En cuanto a la radiología de las radiografías forzadas, nosotros prácticamente no las realizamos nunca. Sí que son de utilidad a veces en quirófano, pero en nuestra práctica habitual diaria las utilizamos muy pocas veces, a pesar de que están descritas por muchos autores. Sí que pensamos que es imprescindible pues, la realización de un TAC. El TAC no solo nos ha de ir a buscar pues, bueno, pues las luxaciones o las fracturas de la articulación del isfrán, sino otras lesiones acompañantes que se dan muchas veces en este tipo de fracturas y de lesiones del pie. En cuanto a la resonancia magnética, no lo usamos en las lesiones agudas, sí cuando tenemos dudas o en lesiones crónicas o en el sutil disfrán, porque la gammagrafía que está descrita por ejemplo, en el artículo de Null y Bertullo, pues que lo usan en los grados 3, pues nosotros no la usamos nunca. Nos fiamos más de la resonancia, de ir a buscar, de ir a visualizar este ligamento del isfrán o buscar las lesiones acompañantes o el edema de estas zonas. Hoy en día hay una herramienta que es muy útil, que todavía no está al alcance de todos, no todos disponen de ella, pero pensamos que el TAC en carga nos va a proporcionar una información que nos es muy útil, porque nos va a medir, fijaros en este TAC en carga comparativo, ¿no? Este es un paciente, es un deportista profesional, en el cual podemos medir perfectamente esa distancia que hay con mucha mejor fiabilidad que una radiografía, incluso el arco del pie, cómo vamos perdiendo esa altura. En el 3D
la reconstrucción 3D también vemos perfectamente esa imagen de abertura del primer espacio, entre primer y segundo metatarsiano. Por lo tanto, pensamos que es una herramienta que va a ser muy útil en el futuro cuando todos podamos disponer de ella. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos ocupa hoy, que es el tratamiento del Lisfranc. ¿Y cuál es la clave para tener un buen resultado en el Lisfranc? Pues bueno, pues la reducción anatómica y la estabilidad. Este ha de ser el objetivo del tratamiento. Hagamos lo que hagamos, siempre hemos de buscar la reducción anatómica y la estabilidad, tanto si vamos a hacer una reducción y una síntesis de la fractura, luxación, como si vamos a hacer una artrodesis. Las lesiones que consideremos estables, que son únicamente las lesiones que mediante radiografías en carga confirmamos que no hay desplazamientos de estas lesiones articulares, es decir, y que no hay abertura del primer espacio, pues bueno, estas son las únicas lesiones que consideramos que podemos tratar ortopédicamente, con una inmovilización y una descarga de unas 6 semanas, entre 6 y 8 semanas, y luego colocar un soporte plantar rígido durante unos 3 meses. La reincorporación a la actividad deportiva en estos casos nunca será antes de los 6 meses. Por lo tanto, hay pocas lesiones que consideremos que son estables realmente, y la mayoría de las lesiones, pues bueno, son lesiones inestables, lesiones que tienen desplazamiento, lesiones que tienen inestabilidad o lesiones en las que hay una afectación articular. La mayoría, pues evidentemente, serán las lesiones de alta energía y los sutiles Lisfrancs 2 y 3. Estas pensamos que son de tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo hay que abordarlas? Pues bueno, en la columna medial y central, pues podemos hacer una osteosíntesis y una fijación de estas lesiones o una artrodesis. Veremos cuándo pensamos o cuándo usamos nosotros estas dos técnicas. Y solo en cuarto y quinto metatarsianos, pues si hay luxación o desplazamiento, reducirlas y colocar una síntesis con agujas de Kirchner. Vamos a ver un caso de una paciente de 57 años que presenta esta lesión de Lisfranc tras una caída por una escalera. Entonces, ahí vemos perfectamente pues, que tenemos una afectación, ¿no? con luxación de todos los metatarsianos y fracturas. El TAC, vamos a ver el TAC, pasaremos un poquito despacio para que lo podamos ver. Aquí tenemos una conmoción articular. A ver si pasamos más rápido aquí. Luxaciones del cuarto, quinto, tercero, segundo, con fractura, luxación del primero. Aquí en el sagital las mismas sesiones. Bueno, y aquí yo quería lanzar un sondeo a todos vosotros. ¿Qué le haríais a esta paciente? ¿Una síntesis percutánea con agujas de Kirchner? ¿Haríais una reducción percutánea con tornillos y agujas? ¿Una reducción abierta y osteosíntesis con placas y tornillos y agujas en cuarto y quinto? ¿O directamente ya una artrodesis y agujas en cuarto y quinto? Sandra, si lanzas el sondeo. Esperamos a ver las respuestas. ¿Las veis ahí? Vale, las veo. O sea, el 57% haría la reducción abierta, el 26% la artrodesis, percutáneo solo un 13% y con agujas percutáneas un 4%. Bueno, muy bien. Las dos últimas, evidentemente, pues bueno, pues son las que siempre las que crean dudas, ¿no? Pasamos y yo os comento lo que hicimos, por qué lo hicimos.
A ver si puedo... ¿No puedo continuar? Vale. Este es el caso, ¿eh? Como hemos visto, hay una luxación completa de todos, con fracturas conminutas. Sí que es evidente que el primero no tenía fractura, ¿no? Bueno, de entrada, lo importante es reducirlo. Estas lesiones a veces nos es difícil de tratarlas si no hay un especialista en la guardia, pues de hacerlas de urgencias. Por lo tanto, inicialmente nosotros siempre preferimos reducirlas y en este caso, fijaros que simplemente con unas agujas en cuarto y quinto que no nos queman ninguna vía de abordaje ni ninguna puerta, es como redujimos y esperamos a que bajase un poco el edema, a la evolución de las partes blandas para hacer el tratamiento definitivo. Nosotros en este caso hicimos una artrodesis de todos y le hicimos artrodesis de todos, me refiero a primero, segundo y tercero. Y lo hicimos porque consideramos que el primero era muy inestable y realizarle una síntesis en el primero, pues bueno, nos podía dar problemas de inestabilidad y tener que hacer una artrodesis en el futuro. Y en este caso la artrodesis se la hicimos con tornillos. Podíamos haber usado una placa y en este caso usamos tornillos. Le pusimos un tornillo, 2 tornillos para hacer la artrodesis en el primero, un tornillo del segundo al primero. Generalmente nosotros ponemos el tornillo de base de segundo a primera cuña. Otros autores la ponen de primera cuña a base del segundo. Pensamos que es más fácil, tal como lo colocamos nosotros, y colocamos unas placas de ángulo variable en segundo y tercero haciendo la artrodesis. ¿El motivo de hacerlo? Pues esto, pues porque consideramos que el primero era muy inestable y nos hubiese quedado quizás una cierta inestabilidad. Por lo tanto, optamos por la artrodesis. No estaría mal haber pensado en la síntesis del primero, pero en los otros dos, con la combinación que hay, es mejor ir a una artrodesis directa. En estos casos, siempre es mejor la estabilidad que la movilidad. Y el segundo y tercero son articulaciones que no tienen movilidad. Por lo tanto, sacrificarlas realmente no es un gran sacrificio. Es mejor artrodesarlas. Sí que es verdad que en el primero es cuando nos lo pensamos. En general, el posoperatorio que hacemos con estos pacientes es de una descarga de unas 8 semanas, más o menos con inmovilización en función de la estabilidad que tenemos, que hemos dado al montaje, en función del tipo de lesiones, ¿no? El Dixon pues, nos puede ir desde un metatarsiano o una articulación a tenerlos todos luxados. Quitamos las agujas de Kirner, sí, ponemos agujas en cuarto y quinto hacia la 6ª semana. Y luego les colocamos un soporte plantar rígido entre los 3 y los 6 meses, una vez retirada la descarga. En cuanto a la retirada de material de osteosíntesis, pues bueno, existe controversia, lo comentaremos más tarde, que es lo que habitualmente hacemos nosotros. Vamos a ver otro caso y comentar el por qué decidimos la osteosíntesis de este caso. Aquí, bueno, la radiografía no es muy buena, pero no sé, ahora no me va el mouse. Sí, a ver, perdón. Ahí. Vemos que hay aquí una fractura de la cuña, parece que hay una fractura también de la base del segundo. Bueno, le pedimos el TAC, que nos va a dar mucha más información, porque la radiografía realmente, esa radiografía no es muy buena. Y vemos que sí que hay una fractura de la cuña, la base del primer meta, la base está bien. También hay una fractura de la base del segundo con cierto grado de luxación. Igualmente en el tercero, el cuarto tiene un pequeño arrancamiento, no está luxado y el quinto tampoco está luxado. Ahí podemos ver también cómo tenemos la afectación de la primera cuña con indemnidad de la base del meta, el segundo y el tercero y el cuarto están afectados, sin luxación del cuarto y quinto.
Bueno, y en este caso sí que optamos por hacer una síntesis en el primero y intentar hacer la osteosíntesis de la cuña, y ya que la base del primero estaba bien y no era una lesión, no apreciamos ninguna lesión ligamentaria en el primero, intentamos preservar esa articulación. En cambio, el segundo y el tercero, pues le hicimos la artrodesis directa. ¿Y cómo abordamos generalmente estas lesiones? Pues bueno, pues a nivel si hemos de abordar primero y segundo, hacemos una incisión dorsomedial a nivel de M1, entre M1 y M2 a veces, centrado en la cuneo metatarsiana, y accedemos ahí a primero y segundo. Si tenemos que hacer otro abordaje para el tercero, pues lo hacemos entre tercero o cuarto metatarsiano, también otra incisión longitudinal. Y a veces hacemos alguna incisión pequeña, accesoria, medial, si queremos colocar algún tornillo más. Y luego, pues la percutánea si es necesario para cuarto y quinto. Os voy a enseñar un pequeño vídeo de abordaje, de cómo hacemos el abordaje, la síntesis. Este sería el abordaje del primer radio. Vamos a la articulación. Veis ahí que está la luxación de la articulación. La estabilizamos con una aguja de Kirchner y luego colocamos una placa. Y una vez comprobado, pues retiramos la aguja. Por el mismo abordaje vamos a buscar la segunda articulación, la cuneometa del segundo. Ahí la tenemos. Esta estaba afectada articularmente, por lo tanto directamente procedimos a la artrodesis, resección de las carillas y colocación de una placa. Y aquí hay un punto importante, que es la reducción de este espacio con una pinza reductora que va desde la primera cuña a la base del segundo metatarsiano. Estabilizamos esto juntamente con la placa y unas agujas de Kirchner que llevan unas olivas y que nos van a permitir cambiar esta pinza reductora por una pinza de compresión. Como habéis visto, hemos colocado un poquito de injerto en el primer espacio. Esta pinza nos permite la compresión y luego pues acabamos de hacer pues la síntesis de esta placa. Una vez acabamos la síntesis, pues retiramos las agujas, comprobamos radiológicamente y si es necesario ir al otro metatarsiano, pues hacemos otra incisión. En este caso, como hemos comentado, es muy importante explorar la estabilidad en el isfran. En este caso, vemos estas radiografías en las que hay unas... no vemos una fractura en el primero, quizás un pequeño arrancamiento aquí, sí que vemos unas fracturas en el quinto, parece que hay una fractura aquí en el cuarto, pero a la exploración, el perfil sí que vemos que hay un decalaje aquí, y sí que hemos visto, pues bueno, la exploración que nos da la sensación de que hay una importante inestabilidad en el primero. Le hacemos el TAC, comprobamos que, bueno, que sí que hay un desplazamiento del primero, no hay afectación de las bases de los demás, hay una afectación del cuarto y del quinto, y en este primer metatarsiano, esa primera cuneometa, dada esta inestabilidad, pues optamos, como hemos dicho en el primer caso, pues por una artrodesis de la primera cuneometatarsiana. El quinto metatarsiano le ponemos un tornillito, ya que estamos, y el resto de lesiones las tratamos pues conservadoramente. Vemos otro caso, un paciente que también tiene una lesión por mecanismo de alta energía, en el que además de la fractura de tibia que se coloca un fijador externo de entrada, pues bueno, pues vemos que hay algunas lesiones en el pie que pasan casi desapercibidas en el primer momento. Bueno, al día siguiente pues vemos el estudio radiológico y comprobamos que evidentemente aquí entre la cuña y el escafoides hay una lesión, otras lesiones de las cabezas. Vemos que hay una luxación de esta cuña, una apertura del espacio entre las dos cuñas. Y bueno, en este caso, pues pudimos hacer una síntesis, una estabilización, simplemente con tornillos, cerrando el espacio, no hay afectación de las bases articulares, por lo tanto, simplemente con una síntesis, con tornillos entre la base del segundo y la primera cuña, y entre primera cuña y segunda cuña,
pues es suficiente. Un tornillito para la fracturita de escafoides que tenía y otras para las lesiones de las cabezas metatarsianas. Perdón. Bueno, llegamos a lo que nos preocupa, o cuándo decidimos hacer artrodesis o no artrodesis. Pues bueno, la artrodesis generalmente nosotros la indicamos siempre que hay una luxación ligamentaria pura, y en esto yo creo que están de acuerdo la mayoría de autores en todas las publicaciones, e igualmente cuando tenemos lesiones articulares con minutas o con imposibilidad de reducción anatómica. En estos casos pensamos que es mejor hacer la artrodesis que intentar una osteosíntesis si no vamos a tener una reducción anatómica o tenemos una conminución. Igualmente en las lesiones crónicas, las que nos han pasado desapercibidas, pues vamos directamente a hacer una artrodesis. Y reservamos la osteosíntesis para lesiones de baja energía, para cuando tenemos fracturas que anatómicamente las podemos reconstruir y si es posible en C1-M1, que es una articulación que tiene más grado de movimiento, no mucho, pero tiene cierto grado de movimiento. En cambio, C2, M2 y C3, M3, si hay cualquier lesión articular, preferimos hacer directamente una artrodesis. Y para ello hacemos placas o tornillos. Generalmente nos gustan más las placas que los tornillos. ¿Por qué? Pues porque muchas de estas lesiones tienen conminución y los tornillos nos van a coger menos cuando hay conminución, porque nos da la sensación de que reducimos mejor y nos da más estabilidad la colocación de placas, y porque, bueno, la afectación articular de los tornillos o no en las artrodesis, a nosotros esto, que muchos autores dicen, bueno, no pasa nada por pasar un tornillo, tampoco le damos mucha importancia, pero como os digo, preferimos casi usar más las placas que los tornillos, porque pensamos esto, que lo más importante pues, es tener una reconstrucción anatómica y que sea suficientemente estable. En cuanto a la retirada del material, pues no es obligatorio, pero muchos de estos tornillos, cuando punteamos estas articulaciones, sobre todo cuando no hacemos artrodesis, cuando hacemos osteosíntesis, o cuando colocamos tornillos, pues bueno, muchos de estos tornillos se pueden llegar a romper y por lo tanto nosotros preferimos retirarlos, siempre que no hagamos artrodesis. ¿Y cuándo lo retiramos? Pues si el paciente no tiene un índice de masa corporal elevado y bueno, pesa menos de 80 kilos, pues entre los 4 y los 6 meses es lo que se recomienda, retirar la osteosíntesis. Si el paciente pues tiene un peso mayor de 80 kilos, demorar un poco más esta retirada de material entre los 6 y los 12 meses. Vamos a ver un quinto caso y el por qué no nos gustan las agujas y por qué pensamos que a veces hay mejores métodos de estabilizar temporalmente que no unas agujas. Se trata de un varón de 36 años que tiene pues, un aplastamiento del pie con una pieza metálica, ¿no? Y esto pues, bueno, le comporta pues, una lesión de partes blandas, además de la lesión ósea. Ahí vemos la impregnación de material metálico en todas las partes blandas, la conminución importante de todas las bases de los metatarsianos, fractura abierta, con luxaciones. Bueno, y este paciente, pues se trató inicialmente pues, con unas agujas de Kirchner. Las agujas de Kirchner generalmente pues, pueden migrar, se intoleran. Si encima tenemos lesiones de partes blandas, pues muchas veces están expuestas tiempo y no nos estabilizan lo suficiente. Nosotros preferimos el uso de un fijador externo a colocar estas agujas. Pensamos que el simplemente colocar un pin en el primer meta y un pin o dos en astrágalo o también en la parte externa del pie, nos va a mantener la distancia y nos va
a mantener lo que es la longitud de las columnas, que pensamos que es imprescindible para la reconstrucción de estos pies. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Pues lo que tenía que pasar, ¿no? Lesión de partes blandas importantes, precisa de muchos desviamientos, las agujas no hacen nada, se acaban retirando. Bueno, se tiene que hacer desbridamiento del hueso, el hueso ya está escleroso, se infecta, se toman muestras, acaba con un fijador externo, que es lo que nosotros nos hubiese gustado haber puesto el primer día, y teniendo que ocluir pues, todo el espacio muerto que ha quedado con unas bolas de gentamicina para esperar a hacer el tratamiento definitivo. Pero encima, claro, tenemos, esta es el TAC, de cómo queda con el fijador y las bolas de genta. Y que encima, pues bueno, pues es evidente que esta lesión importante de partes blandas, pues va a ser necesario cubrirla, y el cirujano plástico, pues bueno, pues pone su hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa más o menos grande y ya está. Y esto pues ya nos va a condicionar totalmente luego el tratamiento. Y ahí tenemos la secuela, ¿no? Con este pie. Bueno, esto nos condiciona a tener que levantar otra vez ese colgajo, quitar las bolas, reponer toda la pérdida de sustancia con injerto de cresta, tanto bicortical como chips, y colocar y hacer una artrodesis con el riesgo que comporta, pues bueno, pues tener que levantar el colgajo, que se nos puede volver a necrosar y que nos va a impedir hacer una reducción completa de todo el Lisfranc. Podemos llegar hasta donde llegamos, hasta donde nos permite para no necrosar el colgajo. El resultado, pues bueno, es este, no es el ideal, no es el pie, fijaros que está en el antepié en discreta supinación, pero bueno, al menos hemos estabilizado el Lisfranc. Por lo tanto, si es posible y en lesiones abiertas es preferible el fijador externo a las agujas. Y en definitiva, pues siempre que sea posible, hacer radiografías en carga o repetir la exploración o la radiografía si tenemos dudas al cabo de unos días. Esto es evidente que en lesiones de alta energía no es necesario, o sea, no vamos a hacer radiografías en carga, pero sí cuando tengamos dudas y los sutiles Lisfrancs. Disculpa. Si no es posible hacer radiografías en carga en un sutil Lisfranc, pues el TAC y la resonancia habrá que hacerlo. En las otras lesiones, siempre para hacer el abordaje quirúrgico, siempre necesitaremos el TAC. Y pensar que la clave es la reducción anatómica y la estabilidad. La síntesis percutánea con tornillos, nosotros solo la aconsejamos si podemos conseguir una reducción anatómica estable. Si no conseguimos una reducción anatómica estable, preferimos hacer una reducción abierta que percutánea. Artrodesis, siempre que tengamos lesión ligamentaria pura, cuando exploremos y tengamos una inestabilidad franca que pensemos que aquello no lo vamos a resolver con una síntesis, y cuando tengamos una afectación de la superficie articular. Sobre todo, segundo y tercero. Ahí no nos importa sacrificar la articulación. En primera, pues bueno, podemos intentar hacer una síntesis para ver si conseguimos salvar la articulación. Pero el alto índice de secuelas que tienen estas lesiones de Lisfranc, como hemos visto y está publicado en la literatura, pues van a favor de una artrodesis primaria. Y siempre pensar que la estabilidad en estas lesiones es más importante que la movilidad. Y nada más, simplemente para llevar a casa, pues recordaros que dentro de pocos días pues tenemos el ansiado Congreso de Alicante, que ya tuvo que ser aplazado en 2 ocasiones, que finalmente nos vamos a poder reunir este año y vernos las caras, y que os esperamos en Alicante el 9, 10 y 11 de junio. Nada más, muchas gracias. Sandra, cuando queráis, o Albert. Muchas gracias, Tony. Felicidades por la charla. Creo que has dejado muy claro cuáles son tus indicaciones de cuándo hacer artrodesis y cuándo hacer la reducción abierta de fijación interna.
A pesar de ello, has generado mucha controversia en el chat porque la gente, o en las preguntas, porque la gente se ha animado mucho, ¿no? Si quieres, yo lo animo un poquito más y yo te hago una cuestión muy rápida. Para aún crear más controversia, te diré que yo prefiero hacer la reducción abierta y fijación interna con placa en estas fracturas con minutas de M2 y M3 por una sencilla razón. Es decir, yo tengo mucho el perfil sagital, ¿no? En estas fracturas con minutas que se me eleve o que se me descienda excesivamente ese segundo, ese tercer metatarsiano. Y me da la impresión de que si yo abro, hay una fractura con minuta, le quito el cartílago y me queda ahí un espacio que después para mí es muy difícil controlar ese perfil sagital, ¿no? Ya hemos visto que tú le pones placa, que quizás eso te ayuda, le pones Gigerto, pero cuéntanos un poco, ¿cómo manejas esto para evitar que ese metatarsiano quede ascendido o quede elevado, que sabes que después eso nos da una secuela y que después al progresado es difícil de rescatar esto? Bueno, yo creo que las placas en este sentido ayudan bastante. Algunas de estas, la del segundo, en algunas casas comerciales, pues son placas que ya están preformadas, que tienen, ¿no? Y que nos ayudan a esta forma. Siempre hay que buscar, cuando hagas el control radiológico, una simulación en carga. Nunca es una simulación perfecta, porque es evidente que por mucha presión que hagas nunca la consigues. Pero bueno, siempre has de buscar en el perfil sagital, en el control radiológico, que te quede bien. Yo creo que la dificultad en hacer la artrodesis, tampoco hay una resección tan grande de cartílago que tienes que hacer, de hueso. Y en muchas ocasiones, el hacer una síntesis en un hueso con minuto tampoco es tan fácil, ¿eh? Y te altera muchas veces también ese perfil, porque no puedes controlar la síntesis, porque la tienes que hacer desde la cuña, luego hacer una síntesis de la base del meta si está roto con la diáfisis del meta, que tienes tres zonas que has de jugar, ¿eh? Y a mí no me parece difícil hacer la artrodesis en segundo y tercero. Perfecto, gracias. Si quieres pasamos a las preguntas del chat. Por ejemplo, a María Sánchez nos pregunta cuál es el manejo en urgencias, ¿no? Nos dice que ¿crees imprescindible la reducción inicial en urgencias por el personal que habitualmente no hace pie, ¿no? Y después, si el personal de urgencias manipula este pie, ¿crees que esto después dificulta esa síntesis definitiva o esa artrodesis definitiva que tú le vayas a hacer luego? ¿Cómo crees que se maneja en urgencias esto, Pues Toni? sí. A ver, si el personal que tenemos en urgencias no es un personal que está enseñado, que tiene pues bueno, formación en esta patología, es evidente que es mejor pues que no se haga nada. Fijaros que en el primer caso, unas simples agujas en cuarto y quinto y una tracción para colocarlo todo en su sitio reduce la luxación. Pero delante de la duda, lo que nosotros pensamos que no hay que hacer es empezar a poner agujas de Kirchner para intentar reducirlo. Es preferible que se espere unas horas y que al día siguiente alguien que domine un poquito más la patología del pie, pues lo haga. Pero si no, porque urgencias es urgencias y hay que resolver el tema, pues el fijador externo es un arma que es imprescindible, que igual que trataríamos una fractura de pilón tibial o una fractura de tobillo abierta y le pondríamos un fijador externo, pues no cuesta nada ponerle un fijador externo en la columna medial o en la columna lateral para estabilizar esto y que las partes blandas pues no sufran e intentar reducir un poquito con el fijador externo, nada más. El fijador externo generalmente no te quema barcos, no te quema vías de abordaje. Ahora, de urgencias, intentar hacer mucha cirugía si el personal no está formado, pues es mejor no hacerlo, ¿eh? Pero si tenemos una luxación, hombre, la luxación siempre hay que intentar reducirla, aunque sea ortopédicamente un poco, ¿eh?
Claro. Sobre todo cuando compromete la piel, cuando protruye Exacto, mucho la piel y que después nos haga unas úlceras, ¿no? Por compresión. exacto. Tony, José Rafael Fernández nos pregunta sobre los abordajes. ¿Cuántos abordajes usas? Yo creo que esto es un poco, ya lo has dicho. Y yo aquí quizá añadiría, ¿cuál es tu orden? Cuando tienes varios, ¿no? Cuando tienes primero, segundo, tercero, cuarto, ¿qué abordajes usas en estos casos? ¿Y cuál es tu orden de reducción y de artrodesis o síntesis? Vale. Nosotros generalmente empezamos por el primero. Ya sé que siempre, y está publicado en la literatura, de que la clave de la reducción es el segundo. ¿eh? Pensamos, nos es más fácil reducir primero, hacemos la incisión para el primer y segundo metatarsiano y reducir el primero, aunque sea temporalmente, con una aguja de Kirchner, si quieres, y luego pasar al segundo y reducir el segundo. Pero nosotros generalmente hacemos el primero, como hemos mostrado, reducción provisional con aguja de Kirchner, si está bien, poner ya la placa y luego por la misma ventana, la misma incisión con otra ventana, ir al segundo. Y sobre todo el gesto de reducir ese espacio del primero y el segundo. Y ahí volver a comprobar radiológicamente. Luego, si hemos de hacer el tercero, nos vamos a otra incisión que hacemos a nivel del cuarto, para dejar al menos, pues bueno, 3 dedos de espacio entre una incisión y la otra. A veces es complejo, si el pie está muy edematoso, pues es difícil a veces de calcular, pero hay que intentar dejar espacio porque sí que es una piel que puede sufrir, y entonces hacer el tercero. Y cuarto y quinto, pues bueno, pues al final con agujas de Kirchner sí hay que estabilizarlas. Vale. Nos preguntan, Mauro Vergara nos pregunta sobre la carga, creo que lo has dejado claro. ¿Haces diferencia en la carga si tú haces síntesis o haces artrodesis o los tratas igual en el posoperatorio, ambos? No, los tratamos igual. Solo en las lesiones estables quizá iniciamos la carga un poquito antes, en las sesiones estables, que son las que ya con radiografía en carga no se nos desplazan. Pero en las lesiones inestables, tanto si hacemos artrodesis como si hacemos osteosíntesis, la carga la empezamos pues, a partir de las 8 semanas generalmente. Sí. Con 8 semanas, Tony, y especialmente en el isfaño me he encontrado mucho o no es despreciable al tanto por ciento de SUDEC o síndrome de dolor complejo regional que aparecen en estos pacientes. ¿No consideras que puede ser mucho 8 semanas? ¿O la carga influye en la aparición de este síndrome? No si tú haces estímulo de carga. Es decir, el que hagas descarga es que no les dejas realizar la deambulación con muletas, con carga parcial, pero nosotros sí que estimulamos la planta desde el inicio, es decir, el paciente sentado tiene que hacer ejercicios de presión de la planta del pie sobre el suelo, sobre un cojín o sobre lo que sea. Esto nosotros lo empezamos enseguida, porque pensamos que ese estímulo de la planta y la rehabilitación de esa zona nos va a evitar en muchas ocasiones la distrofia. El estímulo de planta, haciéndolo así, para nosotros es importante. Vale. Nos preguntan sobre la retirada. Yo creo que lo has dejado claro cuando retiráis los tornillos, ¿no? Sí. Pero concretamente también nos preguntan sobre la placa, Tony. ¿Cuándo retiras la placa? Es decir, nos dicen, si haces osteosíntesis con la placa y no artrodesis, ¿esta placa la quitas? ¿No la quitas? Sí, sí, siempre que hagamos osteosíntesis, entonces preferimos retirar el material. Si hacemos artrodesis, pues bueno, en principio una artrodesis está pegada, ese material, a no ser que moleste, porque a veces pues, les molesta, ¿no? Pues no es imprescindible quitarlo. Pero si hacemos osteosíntesis, sí, porque ese tornillo generalmente se va a romper. Sí. O sea, quitáis ambos dos, siempre quitáis. Cuando hacéis Muchas veces osteosíntesis las quitáis siempre. Otra pregunta, José Rafael Fernández nos pregunta sobre... Disculpa, el que sí pensamos que no es necesario quitar es el que va de la base del segundo meta a la primera cuña. Ese, si se queda, pensamos que no pasa nada.
Mira, pues a colación de este comentario, si quieres, Rosa Busquets nos pregunta sobre ese tornillo. Nos dice si siempre es imprescindible cuando hay una separación, ¿no?, en el primer espacio, porque muchas veces ella dice que cuando tú reduces primero y segundo, por ejemplo, con placas, ¿no?, o con placa y tornillos, este espacio queda cerrado. Entonces, en estos casos es obligatorio colocar ¿crees que es obligatorio colocar este tornillo? No, no. En los casos en que hacemos artrodesis, generalmente ya no lo colocamos. Pensamos que no es necesario. Si una vez tú usas la pinza, cierras bien y colocas la placa y vas a buscar la artrodesis y queda estable, ya has cerrado el espacio. La placa ya te lo estabiliza. Entonces, en estos casos, generalmente no lo ponemos. Si hacemos síntesis y no hacemos artrodesis, generalmente ponemos el tornillo. Vale, más preguntas. Nos preguntan sobre el uso de injerto en la artrodesis, que yo creo que lo hacéis siempre. ¿Ponéis siempre injerto? Sí, o ponemos injerto de cresta o si en realidad, como es muy poca cantidad, muchas veces usamos Grafton. Pero Vale. nos gusta rellenar el espacio. Vale. Porque siempre, si te queda cortado el metatarsiano, luego puedes tener una metatarsalgia. Es decir, lo que comentábamos, tú decías el perfil sagital, pero bueno, es que si tú luego te queda un segundo meta más corto que el tercero porque has resecado, pues ese espacio has de procurar rellenarlo. Conchi Castro te pregunta tu experiencia o qué opinas de las grapas en estos casos del Lisfranc. Utilizar grapas. Pues mira, no las usamos, pero no es porque me disgusten, porque las hemos empezado a usar algunas grapas en la zona de la talón navicular y nos han gustado mucho. Pero aquí en el Lisfranc no las hemos usado, la verdad. Muy bien. La grapa, el inconveniente que tiene es como el tornillo. Si tú tienes una conminución importante de la base del metatarsiano, te tienes que ir muy a diáfisis. Y entonces, pues bueno, quizás la compresión que te va a hacer, igual, si te vas a foco, no te hará ninguna. Entonces, preferimos la placa, por esto. Nos pasaría igual que con el tornillo. Perfecto. Y también nos preguntan sobre, María Sánchez, sobre el tornillo de la artrodesis. ¿Alguna vez lo utilizas? O yo añadiría combinado, porque nos has dicho que tú utilizas la placa y utilizas la compresión de la placa, utilizas la placa para hacer compresión, ¿no? Muchas veces, ¿no crees que para una artrodesis esto te puede dar una falta de estabilidad? ¿Y qué opinas de poner tornillos para las artrodesis? Bueno, como habéis visto en el primer caso, hicimos la artrodesis con tornillos. Quizás nos es más complicado hacer, nos parece, o al menos un poquito más complicado hacer la artrodesis con tornillos. Y bueno, y el hecho de que la placa, una vez hagas la compresión, te desestabilice. Yo la verdad es que cuando he tenido que rescatar una artrodesis que la he hecho con tornillos, la he rescatado con placa. Y me ha dado mucha más estabilidad que con tornillos. O sea, tu preferencia siempre es la placa antes que el tornillo para la artrodesis, ¿eh? Vale. Una pregunta, y que creo que esto siempre sale en todas las discusiones de casos de Lisfranc, es cuando te llega una lesión tardía, ¿cuándo consideras que es el límite para síntesis o para artrodesis? ¿2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses? ¿Cuándo crees que es el límite? ¿En qué tipo de lesión? Si tenemos una lesión, si es una lesión de alta energía, es que no nos lo planteamos, la artrodesis. Es decir, si ha pasado desapercibido, no. O sea, cuanto antes se lo hagas, pues bueno, mejor resultado tendrás. Cuanto más tardas, más difícil te va a ser a reconstruir eso. Si es un Lisfranc, pues bueno, yo creo que a partir de los 2-3 meses, a los 2 meses, pues ya tienes que plantearte una artrodesis. 2-3 meses pondrías. Vale.
Más preguntas. Jorge Solano nos dice que en el caso de la M1 casi siempre la inclinas por una artrodesis. Sí, exacto. CM1, Tony. ¿Va siempre a la artrodesis? ¿Prefieres siempre la artrodesis? Ya has dicho que es controvertido este tema, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo te decides por una artrodesis o cuando por una síntesis, sabiendo que es mucho más móvil que la paleta central del disfrán, ¿no? Sí. Si la lesión es articular, pero pensamos que podemos hacer una síntesis y nos va a quedar bien, no sacrificamos. Preferimos hacer la síntesis y no sacrificar la articulación. Si a pesar de no tener lesión ósea en el primer meta, sí que es una lesión muy inestable, que la podríamos catalogar de ligamentaria pura, pensamos que es mejor hacer una artrodesis, porque está visto que estas lesiones ligamentarias puras, con el tiempo se desestabilizan y acaban con dolor y tienes que acabar haciendo la artrodesis. Por lo tanto, a pesar de no tener lesión articular, si es ligamentaria pura, artrodesar. Si es ósea y no es ligamentaria pura, si la podemos reconstruir, reconstruimos y no hacemos artrodesis. Si vemos que no se puede reconstruir bien, artrodesamos. Exacto. Por ese sentido iba la siguiente pregunta sobre las lesiones ligamentarias puras que hacemos. Yo creo que ha quedado claro que en ese caso, en las lesiones ligamentarias puras, pues hacemos artrodesis. Antonio Fernández nos pregunta, y esto también es una buena pregunta, es que el disfrán muchas veces en las lesiones de alta energía no va solo, ¿no? Sino que va acompañado de otras lesiones, y yo creo que son lesiones de mal pronóstico aquellas que asocian un chopar. Y una lesión, en este caso, pues él nos concreta qué haces cuando hay una lesión de cuboides, o una fractura de cuboides, o cuando asocia una lesión o fractura a la luxación de chopar. En esos casos, ¿cómo lo manejáis, Tony? ¿Ponéis fijadores? Nos pregunta sobre los fijadores monolaterales interno-externo. Cuéntanos un poco cómo lo manejáis esto. Sí. Si tenemos un chopar, pues bueno, pues generalmente, como hemos comentado al principio, lo importante es mantener las dos columnas, ¿no? Si lo que está afectado es el cuboides y tenemos una fractura conminuta de cuboides, inicialmente le ponemos un fijador para dar la distancia, intentar descolapsar esta zona y programar la cirugía. Le colocamos una placa al cuboides, injerto si es necesario, rellenarlo. Si vemos que eso no es suficiente y se nos va a colapsar la columna, mantendremos el fijador externo todavía como tratamiento, y si vemos que queda estable y que no se nos colapsa la columna externa, pues entonces quitamos el fijador en el momento que hacemos la síntesis del cuboides. Y en el lado medial, pues lo mismo. Si hacemos una síntesis, tenemos que hacer una síntesis del escafoides, pues igual que hacemos con cuboides. Es necesario mantener el fijador porque es demasiado conveniente, porque eso se nos va a colapsar. Mantenemos el fijador hasta que haya la consolidación, aparte de la placa que le hayamos colocado en el escafoides. Si es una fractura conminuta, nos gustan las placas, también ahí en escafoides. Y bueno, solo en las simples colocamos tornillo, pero si no, preferimos la placa y mantener, como hemos dicho, la columna con un fijador externo. Y si se asocian los dos, chopar y disfrán, pues tratarlo todo y mantener fijadores si es necesario. ¿Utilizáis placa puente en alguna ocasión, puenteando las articulaciones cuando hay un chopar, por ejemplo, que haya conminución, o no? ¿O preferís el fijador externo a la placa puente? Sí, preferimos el fijador externo a la placa puente. ¿Y fijador externo solo en un sitio, solo lateral o medial? ¿O crees cuando lo colocas para equilibrar las columnas, preferís poner los dos, lateral y medial, ambos dos? Bueno, si están afectadas las dos, ponemos las dos. Si solo es una que está afectada, ponemos solo la del lado afecto. Más preguntas. Enrique Navarrete nos pregunta, tratamiento en urgencias, me refiero. ¿Hay alguna indicación? Me imagino que se referirá, ¿hay alguna indicación que debamos hacer
el tratamiento en urgencias? Aparte de decir, bueno, pues el daño, el control de daños, de la reducción, tal, ¿crees que hay alguna indicación para hacer esto de urgencias? La definitiva, me imagino que se referirá. Bueno, son lesiones que nosotros preferimos diferirlas que no hacerlas de urgencias, ¿eh? Son lesiones que muchas veces las partes blandas evolucionan mal y que hacerlas de entrada te pueden condicionar a que luego tengas una mala evolución de partes blandas con exposición del material. Pero bueno, tratamiento que haya que hacer de urgencias está luxado por reducirlo, intentar reducirlo, descartar síndrome compartimental siempre. En muchas ocasiones, a lo mejor hay que abrir compartimentos para prevenir el compartimental y esto ya te va a condicionar también luego al tratamiento que tengas que hacer definitivo. Perdón, al tratamiento que tengas que hacer definitivo de estas lesiones. Pero nosotros hacer de urgencia estas fracturas luxaciones generalmente no lo hacemos, ¿eh? Sí. A colación de esto también, Enrique nos preguntaba sobre el síndrome compartimental. ¿Cómo lo manejáis? ¿Podéis medir las presiones intracompartimentales en estos casos? ¿Hacéis fasciotomía profiláctica en algún caso? Sí, si tenemos un aumento de un aumento de presión y tenemos sospecha de síndrome compartimental, no tenemos ninguna duda de que hay que hacer una descompresión con una incisión a nivel del primer espacio, otro entre cuarto y quinto, y si es necesario, pues bueno, pues una medial también a nivel del primer radio. Estas son las 3 incisiones para descomprimir todos los compartimentos. Y otra pregunta que creo... compartimental, bueno, aunque el corticoide no nos sirva como tratamiento del compartimental, sí que si tenemos edemas importante del pie, es evidente que les ponemos tratamiento con corticoide de entrada a estos pacientes. Yo creo que una pregunta interesante que nos hace Sergio Carvajal es cómo manejas aquí dice las fracturas de la cuña, pero yo iría más allá, las inestabilidades intercuneanas. Cuando hay una inestabilidad intercuneana, primero, ¿cómo la diagnosticas? Segundo, si crees en estos casos hay que hacer síntesis o hay que hacer también artrodesis. Bueno, la radiografía en carga nos da perfectamente, cuando es una lesión sutil, nos muestra perfectamente cómo se abre este espacio, y nos puede ayudar al diagnóstico, además de tener que hacerle el TAC y demás. El manejo, nosotros lo hacemos con síntesis con tornillos. No le hacemos artrodesis a esta inestabilidad intercuneana. Vale. Nos preguntan a Francisco Javier Fraga, nos dice cómo manejas la metatarsalgia secundaria de la artrodesis. Aquello que decía yo, ¿no? Que decías, Sí. ¿qué pasa cuando aparece una metatarsalgia después de una artrodesis? ¿Cómo manejas? Osteomías de Weil, osteomías proximales. Bueno, ¿cómo te manejas con ello? Bueno, en principio lo que habría que pensar es qué tipo de metatarsalgia, ¿no? Si es de segundo de tercer rock, en función de la metatarsalgia que tengas, pues tendrás que actuar de una manera o de otra. Este es en función del tipo de metatarsalgia que tengas. Experiencia con el tie rod, nos pregunta José Enrique Martínez sobre fijación dinámica, tie rod. ¿Tenéis experiencia? ¿Cuándo lo indicáis? No tenemos experiencia, pero no me parece una mala indicación, ¿eh? En sustitución del tornillo. No me parece una mala indicación. Pero nosotros, la verdad es que no lo usamos. Andrés Eduardo Delgado nos pregunta problemas con lesiones vasculonerviosas del abordaje. ¿Utilizáis siempre el abordaje en el primer espacio para tratar, ¿no? CM1 y CM2? Si tenéis lesiones del peroneo profundo, por ejemplo, y si son muy frecuentes, ¿no? Sí, ¿Y algún truco para evitarlas? ¿Disecáis el paquete? Me imagino que disecáis el paquete, ¿vais a buscarlo para evitar esto? Sí. Intentamos disecar el paquete, ir a buscarlo y separarlo y protegerlo, pero a pesar de ello, pues bueno, pues a veces se lesiona, ¿eh? Si es que no se ha lesionado ya con la fractura o con la luxación. Pero no es nada infrecuente tener
tener una lesión del peroneo profundo ahí, o de la arteria, sí, sí. Vale. ¿Qué más? Algún minuto nos queda, pocos más. Siguen habiendo muchas preguntas, la verdad es que está muy animado. El estímulo en la planta, bueno, aquello para evitar el SUDEC, el estímulo en la planta, ¿cómo lo haces? Porque pones una férula, pero imagino que luego lo tratáis con un walker para poder hacer este estímulo y evitar ese SUDEC, Tony. No somos amantes del yeso. Entonces, compresivo los primeros días hasta que desaparece un poco el edema. Cuando ha desaparecido el edema, si lo inmovilizamos, le ponemos una bota Walker que es removible y entonces pues puedes hacer estímulos, y si no lo inmovilizamos, pues bueno, pues nada, lleva el tubirib y ya está. Lo puede hacer el estímulo con la bota o simplemente pues se quita la bota. El pie en el suelo, sentado el paciente, el pie en el suelo a 90 grados, encima de un cojín o en el mismo suelo, y que vaya presionando y haciendo estímulo, movimientos de los dedos y Perfecto. presión sobre el suelo. Vale. Y creo que hemos llegado al final. Déjame que te haga la última. Me quedan otras en el tintero, le pido disculpas, pero la verdad es que ha estado muy animado, así que felicito a todos aquellos que han estado conectados. Última, manejo del deportista profesional. ¿Lo tratas igual que los casos que nos has comentado? ¿Que el laboral o que el traumático? ¿O qué haces en un deportista profesional? ¿Le haces osteosíntesis? ¿Le haces artrodesis? ¿No le haces nada? ¿Qué haces? No, en principio el manejo es el mismo. La diferencia está en que, bueno, siempre procuras, son pacientes jóvenes, ¿no? Atletas, no hacer nunca artrodesis, procuras no hacer nunca artrodesis, a pesar de que tú lees todos los artículos en Estados Unidos que tienen un montón de estas lesiones con el fútbol americano y demás, y ellos, pues bueno, pues les hacen artrodesis. Bueno, yo el manejo pues procuro no tener que hacer artrodesis en estos deportistas. Sí que hay que quitar la osteosíntesis de forma precoz, y a veces lo difícil es que no se operan, porque no se dejan operar. Es complicado. A veces que entienda un profesional que esta lesión ligamentaria le va a provocar problemas. Pero en Perfecto. principio Pues no hay artrodesis en estos pacientes. vale. Pues Sandra, yo si quieres cierro aquí la moderación. Felicitar a todos los asistentes porque la verdad es que habéis avivado mucho esta discusión con todas vuestras preguntas y creo que me han quedado como unas 9 o 10 en el tintero. Pedir disculpas porque creo que el tiempo se nos ha comido y creo que debemos finalizar aquí el webinar. Adelante, Sandra, si quieres. Pues nada, repetirme un poco, dar gracias a los asistentes, a Cuña Zumbona, felicitaros a los dos, al ponente y al moderador por este magnífico webinar, y realmente a los asistentes porque le han dado mucha vidilla, que a veces cuesta que pregunten cosas. La verdad es que es un tema muy apasionante y muy controvertido, con lo cual creo que da para, no sé, cada 2 años repetir un webinar así, a ver si sacamos algo más en claro. Pero la verdad es que a mí me ha parecido muy, muy instructivo. Entonces, pues nada, despedirnos por este curso de los webinars de la SEM. En septiembre volveremos, ya empezaremos a colgar en redes cuando tengamos fechas, ponentes, etcétera. Pero bueno, espero que paséis un buen verano todos y nos vemos en el congreso dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Albert. Yo sí quería dar las gracias a Sandra y también a Sergio Tejero, pues porque son los dos que durante estos 2 años han movilizado estos webinars como miembros de la Junta, y felicitarlos por el trabajo hecho. Nos vemos en Alicante todos. Muy bien. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Adiós.